¿Cómo están todos? Que Dios les bendiga en esta mañana. Bienvenidos a todos los dormidos. Todos estamos dormidos por igual, no se preocupe. Yo les quiero dar las gracias por traer la iglesia a esta cancha, una vez más. Si a usted le parece raro que nos estemos reuniendo aquí en esta localidad tan poco convencional, yo quiero que sepa nuestras razones por las cuales estamos aquí. Número uno, desde un punto de vista práctico, reunirnos aquí nos da el privilegio de continuar teniendo nuestros servicios de celebración por la mañana. Puramente práctico. En lo que encontramos una localidad más permanente. Y número dos, esto nos enseña de una manera muy concreta que nosotros, y no el local, no el edificio, nosotros somos la iglesia. Y número tres, yo no sé cuántos de ustedes se criaron en iglesias, por lo menos cuando yo me crié en Puerto Rico, ocasionalmente se celebraban campañas al aire libre. No sé si cuántos de ustedes llegaron a participar en esas, para los servicios evangelísticos en el aire libre, en las canchas. Yo quiero que usted sepa que en Crosspoint Español nosotros vivimos en un estado permanente de campaña. Yo quiero que usted sepa eso, porque el cristiano nunca se sobrepone al mensaje de salvación a través de Jesús. Ese va a ser nuestro tema todo el tiempo. La cruz de Jesús define el principio de nuestra vida espiritual, pero también nos sostiene día a día en nuestro caminar con el Señor. Así que bienvenidos a nuestra campaña permanente, donde el centro de nuestro mensaje es Cristo y el crucificado. Bueno, si usted ha estado con nosotros antes, todos ustedes han estado con nosotros antes, probablemente notan que hoy estamos operando con un montaje simplificado. Y no fue porque nos levantamos tarde y se nos pegó la sábana. No fue por eso. Quiero que sepan que esto es algo que vamos a estar haciendo con cierta regularidad. Porque mientras nosotros esperamos que nuestro equipo de montaje tenga suficientes personas como para organizar una rotación de equipos, mi responsabilidad es ver de qué manera yo puedo aliviar la carga de los que están aquí semana tras semana, tras semana, tras semana, más temprano que yo aquí. Así que, aunque de vez en cuando eso signifique que vamos a funcionar así como montaje simplificado, yo prefiero eso 1000 veces a abusar del equipo que tenemos y agotarlos y quemarlos. Amén. Bueno, hoy continuamos nuestra serie titulada Testigos, que documenta el principio de la iglesia cristiana poco después de la muerte y la resurrección de Jesús, de acuerdo al libro llamado Hechos de los Apóstoles, cuyo autor fue Lucas el médico. Este libro nos muestra cómo Dios capacita a un grupo común y corriente de personas. Es más que común y corriente, cómo Dios capacita un grupo de personas incompetentes. Y a través de ellos la iglesia cristiana nace, a través de ellos la iglesia cristiana se esparce y a través de ellos la iglesia cristiana se vuelve imparable. El libro comienza mostrándonos que después de su resurrección, Jesús le promete a sus seguidores que le iba a dar poder para completar esa misión que les había dado. Y hemos visto que de hecho, precisamente como Jesús se los había prometido, el mensaje de salvación a través de Jesús se esparce localmente, se esparce regionalmente y se esparce de una manera internacional también, como hemos visto últimamente en las últimas par de semanas. Hemos leído sobre 2 viajes misioneros que Pablo toma, en los cuales él puede predicar hasta en Asia Menor, y entonces de ahí cruza el mar Egeo, cruza la frontera con Europa y predica el evangelio en Macedonia y más al sur, en Grecia. Y entonces si ustedes leen el capítulo 18 de Hechos, pueden ver sobre el final de ese segundo viaje misionero y el principio del tercer viaje misionero de Pablo, que es lo que vamos a estar cubriendo hoy. El capítulo que vamos a cubrir hoy, el capítulo 19, nos va a dar detalles sobre cómo le fue a Pablo cuando vuelve a la región de Asia Menor, que hoy en día se conoce como Turquía. El pasaje de hoy nos cuenta de todo lo que pasó particularmente en la región de Éfeso. Y aquí vamos a ver lo que sucede cuando el mensaje de Jesús deja a un pueblo transformado y trastornado. Tuve que practicarlo como 3 veces porque el primero tiene N y el segundo no. Transformado y trastornado. Así que les voy a rogar que busquen en sus Biblias en Hechos 19.
si tienen nuestras Biblias de cortesía, estamos en la página 700 y 701. Y ya que el pasaje de hoy es extenso, lo voy a ir exponiendo a la par, lo voy a ir leyendo a la par con la exposición. Pero antes de hacer eso, lo que voy a hacer, voy a tomar un momento para resumir brevemente todo lo que sucede en los versículos 1 al 22. Vamos a ver eso a vuelo de pájaro y entonces vamos a poder hablar con más detenimiento del verso 23 en adelante. Así que, ¿están listos para seguirme? Por lo menos despierten por los próximos 5 minutos y yo voy a estar despierto también, se los prometo. Estoy igual que ustedes. Así que no quiero comenzar sin primero ubicarlos en cuanto a la localidad de Éfeso. Estamos una vez más en Asia Menor, hoy en día Turquía, la región que se conoce hoy en día como Antalya. Pues donde ven el marcador rojo es donde está Éfeso. Una vez Pablo llega ahí en su tercer viaje, pues entonces en los versículos 1 al 16, lo primero que sucede es que él encuentra un grupo de discípulos, unos 12 hombres, y ellos todavía no habían experimentado el poder del Espíritu Santo que ya había llegado a la iglesia, ni se habían enterado. De hecho, ellos básicamente todavía esperaban en el Mesías que había sido anunciado por Juan el Bautista. Así que Pablo entonces les anuncia la llegada de Jesús, los bautiza en el nombre de Jesús y este grupo de hombres entonces muestra las señales típicas de haber recibido el Espíritu Santo. Hablaban en lenguas, hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, del verso 8 en adelante, vemos que en total Pablo pasa unos 2 años en Éfeso. Como de costumbre, llega primero a las sinagogas a predicarle a los judíos. Y como de costumbre, algunos creen y otros se oponen categóricamente. Este capítulo también nos cuenta que en Éfeso se dan muchas manifestaciones milagrosas. Nos dice el verso 12, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Yo leo de eso y lo que me viene a la mente es un montón de malos recuerdos de mi niñez. Pero esto es muy diferente a los charlatanes que hoy en día le quieren vender paños sudados o agua del Jordán. Esto es muy diferente. Porque primero que nada de esto estaba en venta. Nada de esto estaba en venta. Nadie se estaba enriqueciendo de esto. Pero en Éfeso sí había una abundancia de estafadores. Los versos 13 al 16, me encanta este relato, nos hablan de unos judíos exorcistas ambulantes, hijos de un tal Esceva, este es el nombre del padre de estos judíos, uno de los principales sacerdotes judíos. Ellos trataron pues el poder de Dios de la misma manera que lo quería hacer Simón el mago. Querían como que blandir ese poder de la misma manera que lo quería hacer Simón el mago, como si fuera un poder que ellos podían adquirir. Y ellos trataron de hacerle un exorcismo casual a un hombre endemoniado, diciéndole al demonio que saliera de él en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Los versos 15 al 16 dicen, el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto me lo estoy copiando de Matt Chandler. Pero si usted pelea con alguien, al principio de la pelea usted estaba vestido y al final usted estaba desnudo, usted perdió. Pues, ¿qué sucede? Al ver que el poder de Dios no se puede falsificar, esto tuvo un efecto en todo el pueblo. Un pueblo en el que era abundante la práctica del ocultismo. En Éfeso se veía de una manera mucho más abundante. El verso 17 nos dice que una vez corre la voz sobre lo que pasó, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Entonces los versos 18 al 20 nos describen algo bien interesante. Dice que vemos que muchas personas, síganme aquí, muchas personas que habían creído.
Estamos hablando de creyentes, estamos hablando de personas que pertenecen al Señor. Muchas personas que habían creído confesaban que todavía estaban envueltos en practicar la magia. Pero eventualmente Dios los cambia, de manera que traen sus libros de magia y a pesar de que esos libros valían una fortuna, ellos queman esos libros. Y cuando yo veo eso, eso nos enseña una lección muy importante. Número uno, si tú estás luchando en contra de pecados habituales, si tú eres creyente y estás luchando en contra de pecados habituales, yo quiero que sepas que la persona que Dios salva, Dios también la cambia, Dios la santifica. Y el Señor está de tu parte para ayudarte. Dios no quiere que te quedes como estás. Tu pecado está trayendo una miseria innecesaria a tu vida y te estás perdiendo el privilegio de servir en la iglesia. Aprovecha el poder que Dios te ha dado para matar ese pecado, para arrancarlo de raíz. Dios está disponible para ayudarnos. Pero también aquí hay otra lección para la gente que se cree espiritualmente superior. Ese cambio siempre es gradual. Siempre es gradual. Estas eran personas que habían creído y todavía practicaban la magia. Por esa razón nosotros no podemos mirar el comportamiento de una persona en cualquier punto de su vida y solo por eso declarar un juicio sobre el estado de su alma. No podemos hacer eso. Más bien nos toca hacernos amigos de estas personas, amigos de confianza y buscar nosotros mismos ser ejemplos de humildad y ejemplos de lucha con nuestro propio pecado, que es igual de serio, para que ellos se animen a combatir sus pecados de la misma manera. Amén. Amén. Bueno, pues el resultado de todo esto en Éfeso pues fue nada menos que un avivamiento, un despertar, una renovación en toda la región de Éfeso. Y como vieron, Dios impacta esta región que era conocida por el paganismo, por el ocultismo, por el espiritismo, la santería, como sea que se aplique a nosotros ahora, por las prácticas de ocultismo. Y la predicación del evangelio estaba cambiando un segmento cada vez más grande de la población. Y el verso 20 dice que así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Pues por último, en los versos 21 al 22, Pablo hace planes para salir a Grecia, ir de vuelta a Jerusalén y de ahí salir para Roma. Y bueno, después que hace esos planes, ahora de en adelante, pues voy a exponer con más detalle, pero primero les voy a pedir que oremos juntos. Le piden al Señor conmigo que me ayuden esta mañana. Buen Señor, Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Te damos gracias, Señor, por la vida nueva que has creado dentro de nosotros a través de Jesús. Y es por eso que venimos confiados a ti, pidiendo, Señor, que tú bendigas a este pueblo para recibir tu palabra y que tú me bendigas a mí, Señor, para poder impartirla. Gracias, Señor, porque tú nos has renovado de adentro para afuera. Por eso te pedimos, Señor, que continúes ayudándonos, Señor, a seguirte y obedecerte, aún en medio de la oposición. Ayúdanos, Señor, a mostrarle a este mundo que tú eres el tesoro más valioso de nuestras vidas. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Más o menos alrededor del año 2000, un poquito antes, comienza la racha de show de realidad, los reality shows. A mí me gusta como un 0.3% de los reality shows. Pero una categoría de estos shows de realidad que se ha hecho muy popular en los últimos años son los shows que tienen que ver con cambios radicales, los llamados makeovers. Yo no sé cuántos de ustedes los han visto. Ya fuera que una persona necesita ayuda para verse mejor, o una casa que necesita ser remodelada, o un carro que se está cayendo en pedazos, pues sin importar qué variación le hacían al show, pues queda evidente cuánto nosotros disfrutamos de ver esas transformaciones, ¿verdad? Pues por eso yo les quiero presentar dos historias de dos personas que quisieron cambiar de dos maneras diferentes. Y ambas historias están basadas en la vida real, por eso voy a retener las identidades de estas personas.
Así que déjenme empezar por la persona número 1. La persona número 1 es una persona joven que ha hecho profesión de fe, pero en la opinión de otro creyente, a este joven le gusta demasiado la música secular. Así que a través de manipular a este joven y a través de hacerlo sentirse culpable, este joven es convencido que tiene que deshacerse de toda su colección de música secular. Yo no sé cuántos de ustedes les pasó eso. Sin embargo, a pesar de haber tomado esta decisión súbita y radical, en cuestión de un año pues ya tenía otra colección que había reemplazado la primera. Porque aparte de que esta decisión, en mi opinión, era innecesaria, este cambio en verdad fue un cambio externo que sucedió por presión. Un cambio falso. Persona número 2. La persona número 2 es una persona que también hace varios años que había hecho una profesión de fe, pero a través del tiempo había resistido el llamado de Dios a llevar su matrimonio de acuerdo a la Biblia. Hasta que el matrimonio de esta persona pasa por una crisis, y en medio de esta crisis Dios transforma a esta persona y le muestra que Él es una mayor fuente de satisfacción que estar viviendo en desobediencia. Y esta persona cambia de una manera tan radical y se somete a Dios de una manera tan marcada que muchas personas que conocían a esta persona se preocuparon, se opusieron a su cambio y se alejaron de esta persona por este cambio. Hoy en día, esta persona todavía permanece apasionadamente dedicada a su Salvador y le entregó su matrimonio en sus manos, por supuesto. Y esto que oyen ahora no es un cambio que sucede por presión, esto es un cambio verdadero que sucede por convicción. El mismo cambio que ocurre a lo largo de Éfeso cuando Pablo llega con el mensaje de Jesús. Y en esta mañana yo les propongo que el capítulo 19 de Hechos nos va a enseñar que el cambio externo, aunque visible, no es duradero ni causado por el Espíritu de Dios. El cambio cuando es solamente externo no es duradero ni causado por el Espíritu de Dios. Ahora, la transformación verdadera, aunque gradual, es permanente y va a resultar en oposición. Puede contar con eso. Yo les puedo asegurar que mientras tú estés cambiando externamente, mientras lo que tú estés haciendo sea cambiando cosas superficiales y no tengas en cuenta el Evangelio cuando vayas cambiando tu persona, el mundo no se va a molestar mucho contigo y te va a extender esa libertad de culto en la cual tanto alega creer. Pero cuando el amor de Cristo llega a tu vida verdaderamente por primera vez y experimentas ese amor que expulsa todos los otros amores inferiores. Y la gente ve que tú no adoras las mismas cosas que ellos adoran. Ahí la cosa cambia. Porque tu vida verdaderamente transformada les va a ser de molestia. Sin tú pedirlo, sin tú decir una palabra. Porque les vas a estar recordando constantemente que el Dios que ellos tienen en sus vidas. Y yo me refiero a todas esas cosas por las cuales ellos se desviven, a sus parejas, sus hijos, sus carreras, el atractivo físico, vivir vidas de placer. Tú le estás enseñando a través de tu vida que todos esos dioses que ellos adoran son dioses falsos y dioses impotentes, que no los pueden salvar de la miseria ni les pueden dar la satisfacción que prometen. Y en ese momento, cuando la persona se da cuenta de eso, si su corazón no se enternece para tornarse al Dios verdadero, tú te vas a convertir en una persona no grata para ellos. Yo te aseguro que mientras tu religión tenga un impacto superficial en tu vida, nadie se va a quejar. Pero cuando Cristo te cambie de corazón y tu nueva vida le deje saber al mundo que sus dioses falsos no tienen poder, ahí van a resentir el roce. Y no hay manera neutral de reaccionar al mensaje de salvación. Cuando tú oyes el Evangelio, tu corazón va a ser ablandado o endurecido. No te vas a quedar igual. En las palabras del predicador Charles Spurgeon,
el mismo sol que derrite la cera, endurece el barro. Y el mismo evangelio que derrite a algunas personas para arrepentimiento, endurece a otras en sus pecados. Por esa misma razón, el mensaje de salvación a través de Jesús en Éfeso resulta en que un segmento del pueblo fuera transformado y en que el otro segmento quedara perturbado por lo que estaba sucediendo. El verso 23 nos dice: por aquel tiempo se produjo un alboroto, no pequeño, por motivo del camino. ¿Qué es eso del camino? El camino era el nombre que le tenían al movimiento que comenzó la iglesia cristiana. Y por causa del movimiento de la iglesia cristiana se forma un alboroto en Éfeso. Y el alboroto que se formó fue el siguiente. El verso 24 dice: cierto platero. Les hago una confesión. Esta semana yo tuve que aprender el significado de platero. ¿Ah? No es un burrito. Silversmith. Un platero es una persona que vende objetos hechos de plata o de oro. Y todo el mundo, sí, yo lo sé. Lo único que no lo sabía que era yo. Este platero se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices. O sea que le hacía lo que distinguía a Éfeso era el templo que tenían a la diosa Diana. Un templo increíble, ya pronto les voy a mostrar una foto de ese templo. Y él labraba templos a escala. Y bueno, Diana es el nombre romano de este dios, y su versión de la Biblia puede que esté el nombre griego, Artemisa. Pero en el caso de Demetrio estamos hablando de una persona que hacía buen billete, asegurándose que los efesios adoraran dioses falsos. Ese era el negocio de él. Y cuando él ve lo que está pasando, él convoca una reunión de la Cámara de Comercio de los Plateros de Éfeso. Dice el verso 25: reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. Y veis y oís que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. O sea, este Demetrio era un excelente manipulador, porque él no solo alarma a los comerciantes diciéndoles que se les iba a arruinar el negocio, sino que también apela a su sentido de patria y de cultura. Él les dice en el verso 27, no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Pues Demetrio no nos engaña. Se nota que a pesar de toda la retórica patriótica que él está usando, lo que está motivando a Demetrio no es la adoración a la diosa Diana, sino la adoración al dios dinero. Sea como sea, es idolatría. Y el verdadero ídolo de Demetrio está siendo amenazado. Usted sabe qué sucede cuando usted ama a algo más que a Dios, o a alguien más que a Dios, y alguien se lo menciona. Y alguien le dice, yo no sé, ahí yo veo que tú le estás dando demasiado amor a eso y como que está tomando el lugar de Dios en tu vida. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos un ídolo y ese ídolo es expuesto y alguien se atreve a sugerir que ese ídolo nos va a defraudar, nosotros tenemos una de dos reacciones, como dije al principio: o abandonamos la idolatría, nos arrepentimos, o enterramos nuestros pies en la arena y sacamos las uñas y los dientes. Desgraciadamente, la Cámara de Comercio de Plateros de Éfeso no estaba interesada en recibir el mensaje de salvación. Y en vez de decir, bueno, Pablo tiene razón, Jesús es Dios y nosotros debemos encontrar una manera diferente de usar nuestros talentos. No. Este grupo perturbado de comerciantes, ya que no pudo atrapar a Pablo, pues atrapa a los amigos de Pablo y puso a Éfeso en un estado desordenado donde no se sabía ni la hora que era. El verso 28 nos dice
que después del discurso de Demetrio, cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban diciendo: grande es Diana de los Efesios. Ciudad nueva, motín nuevo. Como pueden ver, la idolatría revuelca nuestros corazones. Y también revolcó la ciudad de Éfeso. Dice el verso 29 que la ciudad se llenó de confusión. Y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo que eran de Macedonia. Así que hasta ahora en el libro de los Hechos, cada vez que se forma una multitud, lo que sucede es que lo aprovechan como una perfecta oportunidad para predicar el mensaje de Jesús a la multitud. Y entonces siempre estábamos viendo conversiones en masa. Pero en esta ocasión en específico, las cosas salen muy diferentes. El verso 30 nos dice: cuando Pablo quiso ir a la asamblea, los discípulos no se lo permitieron. O sea que la multitud que estaba alborotándose, esto no era una multitud que estaba curiosa porque ocurrió un milagro, sino que era una turba que habría linchado a Pablo si le hubieran dado la oportunidad. Pues Pablo también es bien interesante, él había hecho amistad con algunos líderes políticos de allí que se llamaban asiarcas. El verso 31 dice: también algunos de los asiarcas que eran amigos de Pablo enviaron a él y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Pues, y esto era porque en el teatro se había formado un quilombo y lo que reinaba era el caos. Verso 32. Así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. ¿Usted está en una situación así? Usted se imagina a la gente: ¿por qué estamos aquí? Ay, yo no sé, me dijeron que estaban regalando algo. Bueno, en ese momento sucede algo bien interesante. Parece que los judíos de Éfeso, que estaban en contra de Pablo, querían dejarle saber a la multitud que pues ellos no tenían nada que ver con lo que Pablo estaba predicando, y por eso están empujando a su líder, el pobre Alejandro, para que ese motín no los fuera a afectar a ellos. Verso 33. Algunos de la multitud dedujeron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. El pobre Alejandro lo que quería era la oportunidad de decir: miren gente, nosotros no tenemos nada que ver con este Pablo. Pero le sale el tiro por la culata, porque le dice el verso 34 que cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos gritando como por 2 horas: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. ¿Sigo? No, ok. Más o menos se dan cuenta, ¿verdad? Usted se puede imaginar el frenesí y el fanatismo que está sucediendo ahí. Una turba de gente perdiendo el control. Hasta donde la turba sabía, tanto los cristianos como los judíos eran parte del mismo grupo. Y a pesar de la libertad de culto que había en ese momento por ser un territorio romano, todavía los judíos se les permitía adorar libremente. La persecución no iba a empezar hasta como por el año 64-65. Una vez se agita a una muchedumbre con pretextos de patriotismo, se pierde la habilidad de percibir matices. Yo lo voy a repetir porque a mí me da trabajo entender lo que dije. Una vez se agita a una muchedumbre con pretextos de patriotismo, se pierde la habilidad de percibir matices. Y en ese tipo de situación, todo el que no se parece a mí es mi enemigo. Ese es el efecto de adorar dioses falsos. Lo vemos en personas paganas y lo vemos en personas religiosas. Lo interesante del asunto es que en este salmorejo de Efesios que estamos viendo,
Dios termina usando uno entre ellos mismos para hacer que de este pueblo desordenado, pues entonces un pueblo apaciguado y razonable. Dice el verso 35, entonces el secretario. Aquí, a pesar de que estamos en Asia Menor, los que mandan son los romanos. Este secretario representante de Roma, dice aquí, después de calmar a la multitud, dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Como pueden ver en pantalla, un templo impresionante. Este templo era un orgullo nacional, era masivo y era parte de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tanto los puertorriqueños como los cubanos se sienten orgullosos por su morrito, ¿verdad? Imagínense algo así. El secretario continúa diciendo: puesto que estos hechos son innegables, debéis guardar calma y no hacer nada precipitadamente. Bueno, él les dice eso porque algo que era muy importante para el Imperio Romano era mantener la calma, era mantener la ley y el orden sobre sus dominios. Y había 0 tolerancia para los disturbios. A los romanos no les interesaba que la gente se alborotara. Por eso el funcionario romano local les recuerda, sigo aquí con el verso 37, habéis traído estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguno, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos. Presenten sus acusaciones unos contra otros. Pero si demandáis algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima. ¿Por qué? Porque si Roma se entera de lo que está pasando, le iba a mandar una fuerza de choque de centuriones que iba a aplanar la ciudad, como un zamboni. Y este funcionario también iba a pagar por permitir que algo así pasara. Por eso él le da punto final al asunto y les dice: ciertamente corremos peligro de ser acusados de sedición en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto y por ello no podremos explicar este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Y así, sin bombos ni platillos, hasta aquí llega el festival de hoy. Este relato contrasta de una manera muy interesante con otros relatos en los libros de los Hechos, como les dije. A lo último, cuando se reúne la multitud, pues no hay un sermón lleno de poder. No vemos conversiones masivas como vemos al principio del libro, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Se agotó el poder de Dios? De ninguna manera. De hecho, recuerden que la razón por la cual sucede este motín es porque el evangelio estaba transformando la sociedad de Éfeso. A un grado de que los idólatras empedernidos de allí no podían aguantar. Y ellos estaban mirando impotentemente mientras el amor y la lealtad del pueblo cambiaba de Diana hacia Jesús. Por eso, cuando Pablo luego les escribe la carta a la iglesia allí, porque ustedes saben que Pablo escribió la carta a los Efesios. La carta a los Efesios es dirigida a esta iglesia que se formó allí, en esta ciudad. Cuando Pablo les escribe la carta a la iglesia allí, él les dice en Efesios 2, que en una ciudad que se conocía por su templo a una diosa falsa, ellos iban creciendo para hacer un templo santo en el Señor. Por eso les quiero preguntar, amada iglesia, ahora que le estás rindiendo tu vida a Dios, ¿estás encontrando oposición? Si ese es el caso, no te sorprendas. Me lo voy a decir a mí mismo, si ese es el caso, no te sorprendas. Jesús le asegura a sus seguidores en Juan 15, 18 al 19, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo,
por eso el mundo os odia. Pero yo quiero que sepan que este odio y la persecución del mundo es como un perro sin dientes. En buen puertorriqueño es como un pitbull mellado. Ladra, pero en verdad no hace daño. El poder de la oscuridad va a ladrar con todas sus fuerzas. Una vez tú te sometas al Señor y dejes atrás tus ídolos y adores a tu Salvador verdadero y te des cuenta que solo en Jesús está la satisfacción plena, la oscuridad va a ladrar. Porque sabe que cuando se proclama el mensaje del Evangelio en una ciudad que está llena de ídolos, la sociedad va a ser transformada y la oscuridad va a ser expulsada. No hay remedio, la oscuridad tiene que salir. Así que voy a concluir con esta cita del pastor Tony Merida en su comentario del libro de los Hechos. Dice así: el poder de Cristo en su pueblo contrastaba rígidamente con el renombrado templo en Éfeso. Uno tenía vida y el otro no. Hemos sido creados para adorar, pero no para adorar ídolos. Exaltemos a Jesús, quien viene a morar en personas que se arrepienten, transformándolos de adentro hacia afuera. El Evangelio nos libra de nuestros ídolos. El Evangelio nos da libertad de todas esas falsas adoraciones que hemos estado arrastrando todas nuestras vidas. Y podemos tener paz en medio de toda situación, aun cuando las cosas no salen como queremos. Amén. Y aunque identificarnos con Jesús nos va a costar todo, al final nosotros vamos a tener el tesoro de mayor valor y vamos a estar rodeados por nuestra familia verdadera. Así que les voy a pedir que en este momento preparemos nuestros corazones para participar en la mesa del Señor.